Hola, ¿qué tal? En la publicación 142 que les traemos y compartimos en esta clase, le traemos un tema actualizado del manejo del llenado. Sí, tiene que ver con el compost quinta generación y claro, con la compostera Campana. Es que el llenado lo estamos colocando como un punto de reflexión, de revisión, de equilibrio operativo y donde debemos poner mucha atención para el éxito del compostaje, ya que es la puerta del compostaje. Aquí le traemos una variedad de información clave. Continuamos entonces con los siguientes pasos, como es la parte de la diversidad de equipos con que contamos para enfrentarlo. Y aquí lo verán, desde chicos a grandes, desde tener una carga baja como una alta, y todas son exitosas. Solo es que está en el manejo que realices, que tú decidas realizar. Por lo tanto, todo comienza, y ustedes saben bien, con los desperdicios que se generan en el hogar. Y de ahí entonces entramos a lo que es la mezcla, que es la parte también sustancial, clave, para que de ahí, de la mezcla de los desperdicios bien picados, junto con el sustrato, obtengamos esa mezcla apropiada para llevar el compostaje, pero que se da revista en este punto del llenado. Tienes una opción magnífica para estar seguro cómo va ese material, esa mezcla hacia el compostaje, hacia ese proceso que debe ser con oxígeno, que es la parte también clave. Por lo tanto, juega también importancia lo que es la humedad. Aquí vemos un llenado bien clarito de un proceso con un envase chico, y que a lo último le vamos a estar dando unos detalles de este tipo de envase chico, que se difiere a los de una porción mayor para ocupar un envase mayor, ya que muchas veces requerimos tener un envase mayor para poder manejar una carga importante. Importante puede ser de lo que yo produzca como aquello que quiero producir de más. Y todo eso entra en esta clase, en este tutorial que le estamos trayendo a ustedes de la compostera Campana y su llenado. Aquí vean qué fantástico, qué fantástico. Seguimos entonces. Conozcan los sustratos más desperdicio, igual mezcla, que es con que se llena el contenedor para colocar posteriormente la campana. Muy sencillo, y que de acuerdo a nuestras experiencias aquí en nuestra residencia, en nuestro jardín, a los 5 días de haberlo colocado, ya hay respuesta sobre el compostaje. Compartimos la siguiente experiencia con ustedes. Muy buena, desde la Quinta Duquesa Asgar con ustedes, Olmedo Duque. ¿Qué les parece? Otro día, otro momento aquí en la Quinta, buscando aprender. Y yo también aprendo. Cada caso que resuelvo, que realizo, uno tiene un aprendizaje, porque salen situaciones, cosas imprevistas que uno tiene que atender. No he tenido muchas así drásticas dentro de hacer la mezcla, por ejemplo, dentro de la compostera Campana, para obtener el compost quinta generación, que es especial, no es igual a otros, tiene sus diferencias e ingredientes que a veces le agregamos, como son microorganismos benéficos, amistosos con las plantas. Y están otros microorganismos y organismos descomponedores, que es otro grupo que participa. Ya vimos lo que es el llenado en pequeña proporción. Ya hacemos la mezcla y llenamos, como lo vieron. Ahora estamos viendo un grupo o una batería de diferentes composteras Campana con diferentes tamaños, diseños, que son útiles para llevarlo. Agregamos y estamos en este momento con una mezcla mayor de 50 libras. Antes trabajamos con 1 libra. Esta es mayor, y así tenemos otro ejemplo que va a ser como este, que es mucho más pequeño, pero son diferentes contenidos, y por eso tenemos esa diversidad de tamaños, formas, hasta de materiales de compostera Campana. Aquí ya tenemos la mezcla para pasarla entonces a la compostera Campana, lo que es el traslado o llenado entonces del contenedor de la compostera Campana. Observen la mezcla suelta y con poca humedad, la humedad suficiente. Vean cómo cae todo bien suelto, y así se deja. No se amasa ni se aprieta, se deja así como está, que cae libre, sin compactar,
Vemos entonces los dos contenedores de la compostera Campana ya listos con su campana colocada. Qué interesante todo, ¿verdad? Miren ustedes ahora. El llenado nos lleva al inicio del compostaje, clarito, ¿verdad? Por esa razón la mezcla cuenta con las condiciones apropiadas para llevarse el compostaje. Uno tiene que asegurarse para ello. Aquí, por ejemplo, le vamos a estar brindando el llenado de 1 libra de mezcla, difiere al de 25 o más de 50 libras, o de 50 libras o más de 25 libras, sobre todo en lo que es manejo. Y está en esta razón. La masa, al vaciarse, tiene un peso que va a influir en las capas internas, compactándolas, por ende, una poca circulación de oxígeno y por lo tanto se pierde eso que buscamos, una descomposición aeróbica, que es la requerida desde que comienza el compostaje. Desde la Quinta Duquesas Garza. Vamos entonces a llevar el otro proceso. Acá tenemos con este equipo de trasvase, llenaremos entonces o traspasaremos la mezcla al cubo. Es un proceso mecánico. Ahora ya, como ven, quedando todo aquí. Le colocamos la campana. Aquí está listo la compostera Campana con su equipo, con la campana fundamental, que es la que maneja, proporciona un microclima para que continúe el proceso de descomposición dentro de ella y dentro de esa mezcla que queda debajo de ella. Recuerden que no está enterrada, sino está colocada. Esto no, la campana no llega al fondo, quedando convenientemente holgada hacia los lados. Otro aspecto importante es el sustrato. Aquí les enseñamos de dónde lo obtuvimos. Lo obtenemos del área donde hacemos nuestro sustrato base. Nosotros al cernirlo, queda esa parte fina, que es el suelo cernido, que es el que usamos entonces para mezclarlo con los desperdicios. Nuestro suelo, nuestro sustrato contiene también estructura que también permite el drenaje, o sea, uno puede hacer ese manejo. En el llenado, el equipo cumple una función importantísima para ello. En este punto vamos a introducirlos a la selección de un equipo para quedar la compostera Campana. Aquí comenzamos con dos equipos, lo hemos visto. Dos parecen contenedores, pero uno lo es y es el que recibe entonces la mezcla. La sacudimos para que emparejar. Luego vamos a probar una campana. La introducimos, vemos cómo queda, vemos que las paredes quedan algo justas. Pudiera ser, pero vamos a buscar una mejor selección para nuestra compostera Campana. Vamos a buscar otra más conveniente y aquí encontramos una. Vamos a probarla. Vemos que no nos resultó, estuvo buena, pero no estamos conformes. Vamos a ver esta. Vean que este envase tiene un diámetro similar a la anterior, pero como que se ajusta más y deja los espacios requeridos, pertinentes para el intercambio gaseoso. Así que con esta nos quedamos. Así es, esta es la válida. La otra la podemos desechar, ya que la conveniente es la que tenemos, la que escogimos. Esta que viene de un envase de soda también podría ser, pero nos vamos con la más pequeña, que se ajusta al tamaño también del contenedor. Y vean cómo queda, qué bien queda la mezcla en el fondo y cómo se ajusta perfectamente la campana para que se lleve el proceso deseado. Todo el espacio alrededor de la campana es deseado para el intercambio gaseoso. Excelente cómo nos quedó. Complementándose tanto con los desperdicios, con el sustrato, la mezcla que resulta de ambos, la unión de ambos, y el llenado que ya hemos visto y otras cosas que vamos a estar viendo, que involucra detalles entre procesos y situaciones. Y por lo tanto recabar este conocimiento que lo sustenta es clave para la toma de decisiones.
que son necesarias y se hacen presentes en un proceso de llenado como de compostaje y post-compostaje. Es así que se enfrentan con casos de un llenado de carga baja como un llenado de cargas altas, donde ambos son maneras de manejar un compostaje dentro de la compostera Campana, ya sea con cargas bajas o con cargas altas, como veremos ahora más adelante con un cuadro. Lo importante es qué voy a hacer, con qué voy a trabajar, qué deseo realizar, con qué recursos cuento para enfrentarlo. En nuestro caso es lo que hacemos. Selecciono lo que puedo llevar, ya que yo soy el que lo manejo. Si contara con una cuadrilla, es quizás diferente para atenderlo. Así verán varias modalidades de cómo lo enfrento. Le hemos creado un cuadro comparativo de cargas posibles. Hemos manejado 3 posibilidades para hacérselo fácil, ¿no? Tenemos un caso A de una carga de 10 centímetros de espesor, carga B 25 centímetros de espesor, y aquí hacemos similar a la de 25 libras, y carga mayor a 25, que sería casi medio cubo, o mayores que caerían en la última columna que tenemos del cuadro que le estamos presentando. En cualquier caso usted decide, y lo que demuestra un mayor compromiso con la carga, mantener lo que es la aireación en la descomposición aeróbica dentro del proceso de compostaje. Eso se trata. Entre mayor carga, mucho más intensidad, tensión y compromiso a mantener ese compostaje dentro del proceso aeróbico. Y aquí les recordamos que entre más carga hay más peso de la parte superficial hacia el fondo, y por lo tanto los canales de circulación de oxígeno se cierran, se tapan, y no hay circulación, y por lo tanto hay peligro de una saturación de humedad y por lo tanto de falta de oxígeno, donde comienzan a sentirse síntomas como de mal olor, un material mucho más melcochoso, más fangoso, que hace que se pueda descubrir a través de un análisis organoléptico, o sea, a través del olfato, la vista y el tacto, este tipo de mala condición que se debe de prevenir y evitar, y por lo tanto mitigar. Vamos a entrar a ver casos particulares de carga baja, que es el caso A, y de cargas altas del caso B. Las cargas bajas se refiere cuando el espesor es de menos de 10 centímetros. Por eso que hay una mejor aireación, se facilita lo que es el revolver, la mezcla, y por lo tanto posteriormente el mismo material compostado, y también la temperatura está controlada. En verdad, no hay grandes producciones de temperatura en ninguno de las 3 cargas. Podría acentuarse cuando hablamos de cargas muy altas manejadas en un solo recinto, en una sola vasija, en un solo contenedor. Ahí sí pudiera darse, y por efecto también de el peso y la falta de oxigenación de la mezcla en esos momentos. Pero estos casos son los que evitamos, por lo tanto buscamos este tipo de espesor de 10 centímetros o menos para evitar esa intensidad de trabajo, para contrarrestar que se den los efectos negativos que no queremos. Por ejemplo, si yo cuento con 25 libras de una mezcla, la distribuyo en varias composteras Campanas para manejar solamente un espesor de 10 centímetros en cada una de ellas. El caso B nos habla de cómo manejo una carga mayor de 10 centímetros de espesor en cada contenedor, que es otra manera de hacerlo si tengo las condiciones. Yo en persona lo realicé, claro que lo he realizado, por eso que fui amoldando todo a mi manejo personal. Cuando son casos B, espesor de 25 centímetros o más, claro que los desafíos son mayores. La aireación es limitada, por lo que hemos hablado. Esa mayor carga, peso que hay en la superficie, se resiente en las partes inferiores, por eso que la aireación es limitada. Mayor riesgo del estado interno, lo que significa compactación, mucho más concentración de humedad, falta de aireación, posible mal olor. O sea, todas esas son cosas cuando tenemos espesores de 25 centímetros o más de profundidad
dificultad para la mezcla. Ya lo vimos en uno de los casos que le presentamos, cómo cuesta hacer la mezcla uno personalmente, pero se puede. Yo lo realicé, así que es un hecho que se puede. El tiempo estimado para el compost quinta generación, claro que es mayor, de acuerdo a cada carga mayor de 25 centímetros de espesor. Se hace cada vez un poco más largo el proceso que toma. Nosotros hemos logrado 15, 28, hasta 45 días llevando cargas de, por ejemplo, de 50 libras. Esto significa que cargas mayores de 25 libras llegan a 45 días o más. Esto es el trabajo que usted desea realizar, pero se logra. Eso es lo bueno, que en todos los casos uno lo logra. Digamos las conclusiones y una solución que les aportamos en este caso. Ya que anteriormente le aportamos otra solución, ¿verdad? En el caso A, con menos de 10 centímetros de espesor, es claro la opción que puede ser preferida cuando uno maneja o una sola persona lo maneja para enfrentarlo. En el caso B es cuando ya tenemos un equipo y necesitamos producir grandes cantidades, por lo tanto necesitamos tener una mayor carga. Es decir, que hay cargas bajas de manejo sencillo y hay cargas altas de manejo más complejo, pero también es sencillo. Todo se puede porque se multiplica el trabajo entre varios. Esto es la ventaja de la compostera campana. Como solución ya vimos una que dividimos una alta carga en varias composteras campana. Acá es algo similar, solamente que vamos a estar utilizando composteras campana con un contenedor que sea mucho más amplio, como son los platones, donde usted va a distribuir toda una masa manteniendo los 10 centímetros o menos de espesor. Qué fantástico, ¿verdad? En todo se llega a buscar y lograr manejar cargas bajas entonces en un contenedor de mayor tamaño como son los platones. Ahora los veremos las ilustraciones que tenemos y usamos aquí en la Quinta Duquesa Gard. Ambas situaciones de solución las manejamos, ya que como les dije anteriormente, yo personal solo soy el que los maneja. Por eso que tengo que usar estas estrategias que le llamamos solución para aprovechar altas cargas. Casualmente cuando hablamos de soluciones estamos hablando de estrategia, pero también estamos llamando modalidades. Aquí tenemos el material secante, utilizado para el llenado, pero no solamente para el llenado, para la mezcla o cuando estás tratando el material compostado. Aquí vemos una lista de ellos: cáscara de cebolla. Es importante que todas son deshidratadas, tan secas y troceadas, bien picadas. Estopa de coco, hoja de plátano o banano seca, zurrapa de café, fibras vegetales, entre otros. Y hacemos una comparación entre una descomposición natural tradicional y una descomposición a través de la compostera campana nuestra. Otra modalidad que tenemos es la modalidad del inoculado, que es potenciar el compost quinta generación con microorganismos benéficos y descomponedores extras. Significa que son añadidos, son introducidos. Significa aumentar su capacidad de descomposición, mineralización y aportar otros beneficios a nuestro compost quinta generación. Aquí vemos algunos de los aliados que participan dentro de esta inoculación, de este aporte que le agregamos al compost quinta generación, como son los hongos micorrízicos avusculares, que son del género Glomus, con sus diferentes propiedades que aportan mejoras al mismo sustrato, al mismo compost, a través del compost al sustrato o al suelo. Importancia en el compost quinta generación: estos hongos aceleran la incorporación de nutrientes a las raíces, especialmente cuando el compost quinta generación se mezcla con el suelo. Por eso que nuestra recomendación es incorporar el compost quinta generación al suelo. Eso significa que usted extrae suelo de las primeras capas y va mezclando el compost junto con ese suelo y lo va agregando. Ahí lo tenemos en los tutoriales de la quinta generación en YouTube para ustedes. Siempre estarán disponibles para que usted los realice y los revise cada vez que así lo requiera. Acá están entonces lo que son los hongos micorrízicos del género Glomus con sus diferentes propiedades. Hay uno, el último, que ahora se llama Rhizophagus, del género Rhizophagus, que es favorecer la absorción de fósforo y la eficiencia del uso de agua. Miren qué interesante, qué importante es. O sea que con esto estamos garantizando, cuando así lo aplicamos y lo tenemos inoculado en nuestro
compost quinta generación para favorecerlo. Otros cómplices que tenemos o aliados son las bacterias benéficas. Estas bacterias promueven el crecimiento vegetal, mejoran la disponibilidad de nutrientes y pueden tener efectos biocontroladores. Interesante, ¿verdad que sí? Frente a patógenos. Qué bien, qué bien. Son consideradas seguras para el ser humano a condiciones normales de exposición. O sea, no son malas, sino más bien son benéficas. Y que uno siempre maneja todo suelo, todo sustrato con guantes. Es lo pertinente. Yo muchas veces lo hago sin guantes, pero después me lavo bien las manos, ¿verdad? También es la otra alternativa que uno tiene. Ahí están los del género Pseudomonas, Azospirillum, Azobacter y Atrobacter. Importancia en el compost quinta generación. Estas bacterias contribuyen a la descomposición eficiente de los residuos orgánicos, que es lo que manejamos con los desperdicios, ¿verdad? Aumentando la calidad del compost quinta generación al enriquecerlo con nitrógeno y otros compuestos bioactivos. Vean ustedes entonces que esta modalidad del inoculado, lo pertinente, apropiado, oportuno que resulta cuando así nosotros, claro, lo agregamos como una nueva modalidad, como otras modalidades que tenemos para el manejo de nuestra compostera Campana. Estos aliados son naturales, no los crea el hombre ni son químicos, son naturales. Por lo tanto, están bien aceptados por la misma naturaleza para el manejo. Miren ustedes la otra modalidad, ya la habíamos conversado, ¿verdad? Modalidad del Platón para el llenado. Claro que está en esa fase de llenado. A través del manejo y avance llevado, hemos ideado el uso de estos equipos. Vean que uno es una mezcla del Platón grande con un Platón más chico. Otro punto a observar es que son de diferentes materiales. Hay de metal y hay plástico. Todos son funcionables. Lo que buscamos es que el diámetro de fondo sea amplio para poder manejar mayor cantidad de carga, manteniendo menos de 10 centímetros de profundidad. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que buscamos con esta modalidad al manejarnos nosotros con una alta carga que distribuimos a través de platones. También lo podemos hacer a través de otras composteras más pequeñas que pueden ayudar a ese propósito de manejar carga para poder distribuir 10 centímetros de profundidad o de espesor. Con todo esto buscamos ayudarnos a producir compost quinta generación. Una última entrega para finalizar. ¿Les parece? Vamos entonces. Para finalizar, queríamos solamente hacer un pequeño resumen de lo que significa el llenado de la compostera Campana, ya que es como un puesto de control, donde usted va a verificar lo que se hizo con los desperdicios, si están bien picados, troceados, el tipo de desperdicio que está llegando, el contenido de humedad, esto es importante, la humedad, y cualquier otro aspecto que usted vea curioso, que a veces se dan, ¿no? Pero es el punto de control para entonces pasarlo al contenedor de la compostera Campana para ese llenado. Ya han visto que el llenado no es solamente tirar, es también saber cómo usted va a repartir, a esparcir ese material, esa mezcla en ese fondo del contenedor, ya que no puede quedar apisonada y puede compactarla, no puede quedar compactada, porque le está quitando esa condición clave, importante, requisito, aireación, que exista aireación. Es bien conocido en la agricultura de que los suelos respiran, claro, sí. Por eso que se aran y demás para esa oxigenación de los suelos, ya que los suelos tienen vida, claro que sí, ya lo hemos visto aquí en la quinta. Y es lo mismo que estamos nosotros ejerciendo en nuestro proceso de compostaje en la compostera Campana, que por eso que la colocación de la mezcla, de la masa, no debe estar ni apisonada ni compactada. Aquí hay una relación importante. Cuando tenemos un caso de 1 libra, que lo hemos visto, es fácil. Agregamos en una sola mezcla
tiramos al contenedor de la compostera campana, podemos hacer un movimiento para que todo quede parejo, colocamos la campana. Sencillo, voilà. Pero cuando son cargas mayores, a más de 25, ahí mismo que estuvimos trabajando con una más de 50 libras, te vean cómo hacía el esfuerzo para amasar, airear esa mezcla. Es importante que cada porción que usted va agregando, lo vimos, tiene que ir bien distribuida para evitar esa compactación. Por eso que les recomendamos una profundidad de menos de 10 centímetros. Claro que lo hemos hecho nosotros hasta mitad de tanque, y así lo recomendábamos al inicio. Pero veíamos que cuando manejamos grandes volúmenes de mezcla, de carga, de masa, en nuestras composteras iniciales de cubo, tomaba más tiempo y había mucho más trabajo laborioso en ella. Pero es factible. Claro, usted si lo hace, solamente va a trabajar un poco más. Va a tener que estar más pendiente de la aireación, porque ocurre lo que estamos buscando que no ocurra. Compactación hacia la parte que están hacia el fondo, porque el peso de lo que está arriba ejerce presión hacia el fondo. Y claro que no hay una buena circulación de oxígeno, ni tampoco salida de otros gases como el CO2. Entonces, es importante contemplar, si usted quiere tomarla sencillo, entonces su masa, su mezcla, que no pase de los 10 centímetros. Hablábamos del uso del dedo índice, que si usted coloca, profundiza, aquí está la profundidad, y es la que le va a ayudar a manejar ese compost con menos esfuerzo. Hay que tener atención al manejo en el compostaje. Nosotros tenemos aquí más o menos un promedio de 5 días, dejamos después que llenamos, verificamos olfato, vista y tacto. O sea, que la evaluación organoléctrica, para ver cómo anda todo, revolvemos bien y después cerramos nuevamente, ¿ya? Por eso que el llenado es importante, porque usted se da cuenta ahí cómo va esa mezcla, cómo va ese material, ese contenido hacia el compostaje. Por eso que es interesante este momento, el del llenado. Ahí nos damos cuenta de muchas cosas. En el llenado también es importante, sobre todo hay equipos, contenedores, que el fondo no es plano, sino que tiene una hundidura, ¿ya? Entonces usted ese dedo índice póngalo hacia la parte de los extremos, que es donde hay más profundidad, y vea ahí que tenga menos de 10 centímetros. En el centro va a haber menos de la cantidad que está hacia los bordes, porque en los bordes donde está más profundizado. No te preocupes, ya lo vieron. No sé si se dan cuenta. No tengo aquí ningún ejemplo para demostrárselo de cómo es lo que estoy hablando. Ya se lo enseñamos. Tenía aquí, pero es plano. Entonces hay que contemplar. Esos son tips que no están en ningún lado, porque la compostera campana surge de la Quinta Duquesa de Ar para solución de los hogares, para hacer compost quinta generación desde los hogares. Compost que es diferente, no tiene alzas de temperatura. Una gran diferencia. Tiene una mínima, para no decir nada, molestia por insectos. Buen detalle. Y presencia, claro, de microorganismos. Excelente. Y organismos descomponedores. Vamos a terminar hablando de los platones, porque hay platones pequeños o envases con un fondo pequeño y que las paredes también son pequeñas. Al no tener 10 centímetros de altura, esas paredes de esas composteras campanas no pueden ser de 10 centímetros de profundidad, sino más bien de 4 centímetros cuando ustedes se enfrenten a ella, como es este caso. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes también los tomen en cuenta al preparar su equipo y su compostera campana. También pueden apreciar cómo queda con su campana el contenedor. Con toda esta información ya han visto y han conocido qué importante es el llenado. Por lo tanto, solamente le queda aplicarlo. Sus comentarios nos aportan para ayudarlos. Así que comuníquense. Será hasta la próxima vez que nos veamos aquí en la Quinta Duquesa de Ar con otro tema. Chao, chao.